refuerzo, sí tuvo dificultad con el internet o con la señal, que de hecho pues eso es más común en San Lorenzo. Entonces les doy la bienvenida a todos, a todas. Buenas tardes, gracias por la puntualidad. Hoy tenemos la segunda clase con el tema proyectos pedagógicos de aula. ¿Cómo les va? Cuéntenme cómo están por allá, qué tal de novedades, qué tal de salud. ¿Todo bien? Todo bien, profesora, por ¿Sí acá. Un nomás? poco la carrera, pero estamos bien. Todo bien, profe, gracias a Dios. Ya. ¿Y qué tal está la situación de la pandemia por allá, los contagios? ¿Cómo está? Lo mismo que en todas las partes, igual las mismas novedades, cuidándonos ahí un poco. Pero no estamos lo mismo, porque acá realmente por Ibarra ha incrementado muchísimo los casos y por eso es mi pregunta, ¿cómo está por allá? Porque de hecho San Lorenzo siempre fue menos o fue como otra dinámica. Acá la verdad sí estamos preocupados. No sé si allá está mejor la situación que antes o si ha aumentado los casos de contagio. Acá, profe, hasta la vez, gracias a Dios, no se ha escuchado aún nada. Todas las noticias que escuchamos es como usted dice, de partes de las sierras, de otros lados, pero dentro aquí de San Lorenzo, gracias a Dios. Buenas tardes, profesora. Todos estamos bien con la bendición de Dios y ya pues esperando pues de que esto pues este problema que tenemos, este inconveniente que es lo de la pandemia, pues mejore y cambie pues para todas las demás personas que están pasando por esta situación tan drástica que es el COVID. Así mismo es. Bueno, entonces me alegro pues de haber escuchado esa noticia, porque de hecho se tiene planificado, nosotros vamos a viajar la próxima semana, ¿sí? Ya estamos seguros de que el próximo sábado estamos por allá. No ha cambiado nada, entonces vamos a continuar con nuestra planificación como estaba programada, ¿sí? Bueno. Ay, profe, la tos. Ajá, un poco, un poquito. Yo les había mencionado que por favor tratemos de ingresar puntuales, que a partir de 10 minutitos de haber esperado, ya no les voy a admitir. Por favor, ¿por qué? Porque luego es molestoso eso de que me interrumpen la clase, nos interrumpen al resto, es un distractor. Entonces, por favor, 10 minutos y creo que ya es tiempo para iniciar, no voy a admitir el resto. Con respecto a la asistencia, este grupo es muy numeroso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a escribir en el chat todos su nombre y presente, ¿sí? Luego yo descargo eso y verifico la asistencia de quién está. Así minimizamos un poco el tiempo, vamos a utilizar también el chat. Todos los que están, de hecho, aquí me marcan apenas 27 participantes. Entonces, por favor, esa siempre va a ser la dinámica de todas las clases de los días viernes. Usted va a escribir a través del chat su nombre correcto. Exacto. Y así yo descargo nada más y verifico su asistencia. Muchas gracias. El resto no sé cómo irá a justificar. No tengo idea porque de 60 que son, están apenas 28. Pues ya no depende de mí. Vuelvo a repetir. Aquí me registra su nombre y su asistencia. Entonces así evitamos todo este tiempo de estar perdiéndolo, más que nada tomando asistencia. Ahí está, exacto. Así, por favor, siempre los días viernes. Sí, apenas usted está ingresando, está
registrando. Y igual forma, a partir de las 5:20, nuevamente va a hacer su registro con su nombre. Es decir, al inicio de la clase y al momento de finalizar la clase, usted va a escribir su nombre. ¿Estamos, chicas? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a continuar. Hola, Juanita, buenas tardes, dime. Profe, me voy a salir un ratito en la clase y en 5 minutos será que usted me puede volver a acercar cuando vuelva a entrar, porfa. ¿Y por qué te vas? Es que estoy ¿A en dónde la te vas? calle. No, estoy en la calle y justo voy a llegar a la casa. Y estoy robando internet. No, Juanita, no hay problema. Al momento en que ya ingresaste, ya no te pide que te admita. Ahí puedes ingresar nuevamente con el mismo link. No Ya, hay problema. gracias, profe. Listo. Profesora, buenas tardes. Profe, Hola, Jessica, buenas tardes. Dime. profesora, por motivo de que el internet se corta y todo eso, hay personas que solito se nos sale de la reunión. Yo soy una de esas que se me sale de la reunión, entonces de pronto no no sé, a la hora de finalizar. Sí, sí, chicas, yo les entiendo y de hecho dije al inicio que yo también estoy con ese problema. Está súper lento, estoy dando las vueltas acá y incluso se me suspende la grabación. También a veces me saca de la reunión. Si vamos a estar atentos, vamos a tratar de nuevamente insistir y tratar de escuchar lo que más se pueda. Como les decía, pues Jessica, la clase sí está grabada, entonces ya al final, y creo que para la noche ya va a estar cargada la plataforma para el resto de estudiantes que no puede escuchar, que no tiene claro el sonido también, luego puede mirar la clase detenidamente, ¿sí? No hay ningún problema. Solo lo que les voy a pedir es que usted esté ingresando a la clase y usted está registrando su asistencia. Escriba su nombre, por favor, en el chat. Sí, don José acabó de ingresar, buenas tardes. No olviden, no voy a tomar asistencia, ¿cómo está? No voy a tomar la asistencia porque el grupo es numeroso, pero escriba en el chat su nombre, luego yo descargo y así registro su asistencia. ¿Estamos? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos los compañeros ya conectados. Buenas tardes. Ya, listo. Ahora sí, vamos a aprovechar pues y a continuar con nuestras clases sobre el tema proyectos pedagógicos de aula. Les había enviado una tareita. La verdad, aún no puedo verificar, todavía no he calificado, pero hoy en la tarde sí. Apenas finalicemos la clase, yo ya reviso las tareas. También había un estudiante que me escribía, y no sé, ojalá esté aquí, me escribe que por problemas de la plataforma no me puede enviar a la plataforma. Entonces, yo quiero hacer la siguiente observación. Si usted no arregla ese problema, o sea, no puedo yo recibirle en el personal como hacíamos antes en el grupo o en el chat, porque de hecho usted necesita que esté registrado sus notas ahí en la plataforma, como siempre hacemos. De hecho, esta asignatura va a ser virtual siempre. Entonces, eso por favor, tienen que comunicarse inmediatamente con el ingeniero de sistemas si es problema realmente de la plataforma. Ahora, si es de internet, si es por internet, pida a algún compañerito, alguna compañera que tenga la posibilidad y que le dé cargando el deber a la plataforma. Ahora no podemos recibirles porque, o sea, ¿qué evidencia tiene? Se va a quedar con 0 en la plataforma si usted no envió. Esa es la evidencia. Nosotros únicamente descargamos un informe y nos sale de toditos o de todas las clases, de todas las actividades ya con la calificación. Pero si usted me está enviando la tarea al WhatsApp, o sea, no va a quedar su evidencia. Y de hecho, pues en la plataforma no va a tener nota. Entonces, tratemos de solucionar eso. Si es la primera vez para el estudiante que me estaba escribiendo, pues sería como excepción, yo voy a recibir al WhatsApp. De lo contrario, o sea, no puedo, no me permiten y usted tiene que arreglar ese problema de plataforma. Y si es por cuestión de internet, nuevamente repito, o por problemas de señal, busque algún compañero que por favor le ayude y cargue la tarea en el tiempo y en la fecha que se ha señalado. ¿Estamos claros con esa indicación? Ya. Entonces, también tenía otra indicación que darles, ¿no? Bueno, regresamos ya para este 30 de enero para San Lorenzo.
Y adicional a eso, la fecha de examen de la primera parcial está programada para el 15 o 16 de febrero. Sí, entonces, realmente el tiempo de este bimestre es corto, sí, el 15 y 16 de Licenciada, Profe, perdón que Karina, le diga, pero 15 y 16 de febrero es feriado. Es carnaval. Sí, en ese caso se está planificando, o sea, nosotros no podemos detenernos con lo que es el feriado de qué, ¿es por las elecciones? No, carnaval. licenciada, es feriado de carnaval. Pero qué, o sea, ¿qué cae sábado? ¿Qué día cae? Más o menos en esa fecha. El domingo es 14, lunes 15, martes 16 y miércoles. Ya, entonces, ya, eso es para más o menos aquí. Entonces quedaríamos como para el... Creo yo que sería el sábado 13. Sí, o, desde el 13 con o ustedes. domingo Ajá. 14. Exacto, ahí estamos, sí. Entonces, era una fecha aproximada que estamos planificando, pero sí, como para el 14, más o menos sería ya la primera evaluación. Así que estamos con el tiempo, entonces tenemos que pasar los contenidos, que de hecho, pues este tema es sumamente fácil y muy comprensible, ¿no es cierto? Entonces, eso como indicación, más o menos el 14 de febrero ya sería la evaluación de la primera parcial, para que usted igual esté pendiente, esté al día con sus pagos, y así no tenga ningún problema al momento de rendir su evaluación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, hoy sí, vamos a continuar. Nos habíamos quedado con la definición de proyectos de aula, los antecedentes históricos. Habíamos visto también algo el ejemplo. Me parece que el ejemplo no lo señalamos todavía. ¿Sí? Entonces, hoy voy a compartir la pantalla para hacer la continuidad de la clase anterior. ¿Me indican, por favor, si pueden ya observar? No se observa aún. Ya, profe. Ya. Ahí, profe, ahí está. Ok, ya, muchas gracias. Silenciamos los micrófonos, por favor, y en el momento en que deseamos participar, habilitamos y luego asimismo para poder escuchar todos. Entonces nos habíamos quedado aquí, estábamos señalando con rojo las ideas principales de los conceptos más relevantes sobre lo que significan los proyectos pedagógicos de aula, ¿sí? Y vamos a continuar con este mismo tema. A ver, desde aquí vamos a recordar un poquito. Dice que la prioridad de los proyectos es la formación de grupos de personas, incluso por encima de la consecución del objetivo propuesto. Esto nos quiere decir que el objetivo primordial o general, pues es dar una formación integral, ¿sí? Una formación en base a las competencias de los niños con aprendizajes significativos, que no sea lo común, ¿no es cierto? Que no sea únicamente lo que el ministerio quizá nos señala o las hojas que siempre tenemos determinados o los contenidos que por lo general ya son muy repetitivos. Entonces, ese sería como el objetivo general del proyecto de aprendizaje de aula. Se revisa constantemente lo planeado a fin de evaluar las necesidades o convivencia, de ajustar también las actividades que faltan por desarrollar para cumplir sobre todo el propósito formativo. Aquí nos señala, pues, y prácticamente nos damos cuenta que los proyectos de aula, los proyectos pedagógicos de aula son sumamente importantes aplicar. Y no vamos a enfocarnos ahora directamente en lo que sería el nivel inicial, para todos los niveles de educación superior, de educación en general, ¿sí? Si hablamos de educación superior, básica elemental o educación inicial, se tiene que trabajar en base a proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de hecho nos va a permitir tener también una evaluación sumativa, una evaluación más completa, ¿sí? En cuanto a si logramos o no logramos cumplir con los objetivos de un tema específico, ¿no? En este sentido, los proyectos de aula transforman el proceso convencional de enseñanza.
en la medida en la que se convierten en una herramienta para la formación de habilidades de todo tipo. Entonces también vamos a marcarle aquí que los proyectos de aula pues son herramientas, ¿no es cierto? Se transforman como herramientas para este proceso de enseñanza que nosotros ahora estamos pasando, o que ustedes pronto también tendrán la posibilidad de continuar trabajando ya de manera presencial. Y usted ahí va a darse cuenta pues que un proyecto pedagógico se convierte como en un mediador, diríamos, en un mediador para el aprendizaje, ¿sí? Para la formación de todas las habilidades de los niños. Se constituye en la solución de los conflictos que se presentan en las aulas de clase. Aquí tenemos un ejemplo, la aparición de conductas disruptivas o conductas no apropiadas, ¿sí? Cuando se presenta, y esto siempre nos habíamos señalado nosotros algunos ejemplos, tenemos un caso de una conducta no deseada, no apropiada de un niño, pero es sumamente agresivo, podríamos decir, no acata nada de órdenes, no sigue algún proceso, entonces a veces les molesta mucho a los compañeros, ya tenemos un problema ahí. Pues si trabajamos mediante los proyectos de aula, nos va a permitir mejorar este tipo de conducta en el niño. No va a ser tan personalizado, sino más bien de manera general, pero nos va a cambiar la estructura del aprendizaje, ¿sí? De una manera más dinámica, de una manera muy bien planificada, en donde el niño va a entender, o el niño prácticamente va a ver el cambio de llegar a una clase repetitiva, a una clase tradicional, a una clase que todos los días es lo mismo. Pero cuando nosotros ya vamos a hablar del proyecto y vamos a ver los ejemplos a continuación, entonces los niños se van a sorprender y va a tener un impacto en ellos en el momento de cambiar ya la rutina o la jornada a través de un proyecto. Sí, entonces esto nos va a favorecer muchísimo, como en este caso, para mejorar la conducta de algunos niños. Cuando se presenta de forma distinta un contenido conceptual y que ocupe positivamente a los estudiantes, no habrá lugar para la aparición de comportamientos en contra de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que si nosotros planificamos bien, si nosotros organizamos bien los proyectos, no tendremos lugar para este tipo de problemas, digamos así, que podemos encontrarnos, ¿ya? Entonces, los proyectos de aula, yo no sé por qué, y no me han escuchado, siguen ingresando nuevamente y eso nos interrumpe. Por favor, seamos puntuales. Si yo tengo que salir del documento para venir a la otra pantalla y admitir. Si es la última vez, en serio, chicos, estamos con 25 minutos de tiempo de inicio de clase y usted recién está ingresando. A la siguiente yo no le voy a admitir. Vuelvo a repetir. Vamos a continuar. Dice, los proyectos pedagógicos de aula se encuentran inmersos en el modelo pedagógico constructivista. ¿Por qué será? Seguimos con la clase participativa. Pregunta para, bueno, si está, responde, y si no, aquí le marco también su inasistencia. Pregunta para Paulina Martínez. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un modelo pedagógico constructivista? Es la manera donde la educadora busca enseñarle a los niños no con un fin de ayudarlos a progresar. O sea, ¿qué será el modelo constructivista? Como su palabra lo señala, Paulina, se refiere a que el niño construye, ¿no es cierto? Construye, es el autor de la construcción de su propio aprendizaje. Que el docente pasa a ser únicamente un guía, ¿sí? Es el que organiza, es el que guía, es un mediador, es un orientador, pero en sí, el constructor del aprendizaje va a ser ¿quién? El niño, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de este modelo, y aquí dice pues que en los proyectos pedagógicos de aula
se apega a los modelos al modelo constructivista, donde el niño va a construir el propio aprendizaje a través de una experiencia significativa. Sí, Paulina. Ajá. Ya, vamos a continuar. Entonces, dice, en este estudiante un acompañamiento, a ver, me pasé. Los proyectos de aula están inmersos en el modelo constructivista. En el estudiante con un acompañante que sería el docente. Valida y desarrolla el conocimiento y como es el caso del origen del mismo, en el que parte de las simples reflexiones de los sujetos hasta alcanzar habilidades cognitivas, importantes que a su vez permita la aparición de competencias necesarias en el contexto en el que se desarrolla, ¿no es cierto? Ya definitivamente, pues a través de este proyecto de aula también el niño va a realizar o alcanzar completamente todas las habilidades cognitivas. Silenciamos el micrófono, por favor. Además de lograr una buena enseñanza, pero el maestro debe preocuparse porque el estudiante alcance un excelente aprendizaje. ¿Para qué? Para ello es importante, pues, de la enseñanza, pero que lo más fundamental es la construcción personal que hace el mismo estudiante, ¿sí? O el mismo niño. Es su forma en la que aprendió, o la forma en la que nosotros le planteamos las actividades a través de un proyecto de aula, donde el niño mismo construye personalmente su aprendizaje. Acá tengo una cita y un dato muy importante en donde Carrillo en el 2001 señala o propone que el siguiente procedimiento es el correcto para la elaboración de un proyecto pedagógico de aula. Es decir, que tenemos un procedimiento que seguir. No únicamente nos vamos a basar en lo que yo considero necesario, es decir, solo voy a plantear un objetivo, un tema general, y nada más, y bueno, alguna actividad que se me ocurra y yo presento así mi proyecto de aula. Debemos nosotros hacerlo a través de un proceso, ¿sí? Como todo tiene un proceso, unos pasos, ¿no es cierto?, a seguir para que así pues el fundamento se estructure de mejor manera. Para eso necesito que me ayude con la lectura, por favor. Patricio Mina. Desde aquí. Profe, ¿puedo leer? Y no está don Patricio porque él se ingresó. Me escribió hasta el nombre y todo. Y ahí está el problema. Bueno, ¿me ayudas tú, por favor? Carrillo 2001 propone el siguiente procedimiento para la elaboración de un ¿cómo? Proyecto Comienza de a detectar. Ajá. Detectar los intereses de la comunidad escolar. Es necesario desarrollar este diagnóstico con el fin de hacer ante todo relevante y contextual. 2. Jerarquizar los problemas e intereses con fin de puntualizar a abordar sus objetivos, filtrar la información necesaria, la de agua, de técnicas y recursos, diseñar plan. Muchas gracias. La verdad no te escuché, sigo con problemas del internet. Voy a repetir y vamos a ir analizando cada uno de los procedimientos o pasos que debemos hacer o aplicar para poder realizar bien el proyecto de aula. Primero nos dice detectar los intereses de la comunidad escolar. Cuando hablamos de la comunidad escolar, no solo únicamente se está enfocando en los niños, ¿no es cierto?, en los intereses o problemas, o solo sino también de la comunidad, es decir, con los padres de familia, ¿sí?, y docentes.
de una manera general. Entonces, aquí primero voy a ver cuáles son los intereses tanto de los padres de familia, de los niños, incluso de los docentes. Porque es necesario desarrollar este diagnóstico con el fin de hacer, ante todo, relevante y contextual. A mí me permite hacer un análisis, si por decir, para un proyecto X, yo necesito un tipo de material, pero la situación del niño o la situación económica de la familia no están en condiciones de adquirir ese material. Entonces, es por eso que yo tengo que siempre, antes de aplicar o de planificar un proyecto, tengo que considerar esta situación, los intereses de toda la comunidad, ¿sí? Ese sería el primer aspecto que yo debo tomar en cuenta. Como segundo, dice, jerarquizar los problemas de interés, con el fin de puntualizar la problemática a abordar. Es experticia del docente y según sus objetivos filtrar la información necesaria. Luego, el segundo aspecto será que yo voy a enumerar 1 o 2 o 3 problemas o dificultades que yo tenga que quiero plantearlas en un proyecto, ¿sí? Y luego de eso, pues yo voy dando también el lugar a cada uno o la importancia, dependiendo de cuán importante sea para el desarrollo de los niños. Entonces voy a enumerar 1, 2 o 3 y luego elijo y voy jerarquizando cada problema. Entonces así voy a puntualizar más claro la problemática de cada uno, la que más me interesa abordar, el tema que más yo quiero lograr con los niños, por decir. En tercer aspecto sería diagnosticar la situación del aula. Yo hago un previo diagnóstico de todo el aula. Tal vez se me ocurre de la estructura. Si hablamos de San Lorenzo, ¿no es cierto? De su infraestructura. El lugar donde nosotros asistimos mismo. Sabemos que no está bien adecuado, sabemos que hace falta mucho por organizar, por adecuar, ¿no es cierto? Entonces yo hago un diagnóstico y partiendo de eso yo puedo establecer ya algún proyecto de aula. Porque no puedo nunca, o sea, hacerlo de manera general. Siempre aquí intervienen las características del sector, ¿no es cierto? Más que nada en este caso, pues la infraestructura, cómo está desarrollado, si le hace falta material didáctico, si no cuenta con muchos aspectos. Ahí en el caso del instituto no tenemos ni la luz, ¿no es cierto? En algunas aulas no hay y cosas así. Entonces, para eso yo siempre tengo que hacer un diagnóstico. Si, por ejemplo, mi proyecto para los niños es a través de, digamos, estoy hablando de un problema que se presenta en la mayoría de los niños, como ejemplo, ¿no?, del lenguaje. Y yo voy a emplear o voy a hacer un proyecto de aula a través de herramientas audiovisuales. Voy a utilizar grabadoras, CDs, cuentos, canciones, música, todo eso. Pero si yo voy directamente al aula de clases y no encuentro lo que es la energía eléctrica, no tengo la posibilidad de conectar, o sea, me va a resultar súper difícil abordar este tema y aplicarlo. ¿Por qué? Porque no me puedo llevar a una planta, ¿no es cierto?, buscar pilas para la grabadora, me va a hacer algo imposible. Entonces, a eso se refiere este otro aspecto, diagnosticar las situaciones del aula. Dentro del aula, ¿qué me favorece o qué me impide realizar este proyecto? ¿Sí? También tenemos el siguiente, que es, aquí recién, después de haber pasado por estos aspectos, yo voy a definir los objetivos. Que sea como un reto, que lo tengo que lograr. Ahora sí digo, a través de que como ya tengo bien claro las necesidades del aula, los problemas más cruciales para este año, por decirlo, para este grupo, y también conozco un poco de toda la comunidad educativa, conozco a los padres de familia, conozco bien al niño, entonces aquí sí ya voy a plantear recién mi objetivo, ¿sí? Luego vamos a determinar las estrategias, o las técnicas o recursos que yo voy a hacer. Nuevamente, si yo, al mismo ejemplo, yo hago ya el diagnóstico del aula, y bueno, y concluyo en que realmente no puedo hacer este tipo de estimulación, digamos así, para lo que sería el lenguaje de los niños, que les digo, con videos, con música, ¿no es cierto?, con lo que es la energía del internet. Pues aquí, al momento de yo buscar las estrategias,
voy a tomar en cuenta ya lo que sería el diagnóstico de la situación del aula. Entonces digo, bueno, como no me permite utilizar este tipo de herramientas audiovisuales ni nada de eso en el sentido de que es computador o energía, no, pues yo voy a hacer los cuentos, ¿no es cierto? Voy a elaborar cuentos, voy a hacer recursos diferentes, voy a hacer títeres, voy a hacer una dramatización, y me permite seguir planificando y buscar aquí pues ya las estrategias adecuadas, considerando nuevamente la característica del aula y de los niños y las necesidades sobre todo de los niños. Y empieza ya a diseñar el plan de ejecución. ¿Sí? Entonces, mire, son aspectos que nosotros debemos conocer o pasos fundamentales para poder elaborar mi proyecto de pedagógico de aula. Aquí le vamos a marcar con rojo para que usted también estudie. Lo que estamos marcándole con rojo en este documento es lo más significativo, que de hecho, pues de aquí van a estar las preguntas para la evaluación. Lo que está marcado con rojo, yo puedo ponerle en una pregunta, como siempre, la misma dinámica, ¿no es cierto? Señale cuál no pertenece a un procedimiento para la elaboración de un proyecto de aula. Yo le cito 3 de estos y uno incorrecto, pero si usted ya sabe y que aquí hay una continuidad, no va a tener ninguna dificultad para lo que sería su evaluación, y más los que están atentos en la clase. Entonces vamos a continuar. Acá tenemos el último, después de ya la ejecución de la planificación, se va a controlar y evaluar el proceso a fin de realizar los correctivos o eliminar los excesos. Esto es importante. Este aspecto final también nos dice que tenemos que hacer un análisis completo de mi proyecto de aula o mi planificación. Voy a revisar detenidamente y voy a evaluar antes de aplicar si de pronto tengo pues algún correctivo, algo está de más o algo me hace falta, ¿sí? Y luego mantener el norte establecido en cuanto a los objetivos y metas de este proyecto que yo estoy elaborando y que ya lo voy a aplicar, ¿no es cierto? O a ejecutar. En esta etapa se convierte en la más relevante para el docente en cuanto a lo que constituye una oportunidad de mejorar y reconocer los errores en la formulación de los nuevos eventos para este proyecto. Entonces, el último aspecto también no olvidemos que sería controlar y evaluar. A eso se refiere este aspecto. Y acá nos da la indicación de que sería pues ya eliminar si vemos que está algo mal, que está de más, o también podemos aumentar algo que se nos olvidó. Eso con respecto a los pasos o la estructura de un proyecto pedagógico de aula. Aquí está en un cuadro más sintetizado también los pasos a seguir. ¿Sí? Vamos a hacerlo, la detención de los intereses de los niños y de la comunidad entera. Vamos a organizar los problemas del mayor a menor o del más grande al más pequeño, que sería la jerarquización. Luego el diagnóstico del aula como tercer aspecto, ¿sí? A ver qué me permite hacer, cómo voy a lograr o qué me impide. Luego recién vamos a plantear los objetivos. Como quinto aspecto vamos a determinar qué estrategia me va a permitir lograr cumplir con los objetivos. Como sexto aspecto está el diseño de un plan de ejecución, es decir, aquí ya voy a ejecutar o voy a diseñar correctamente. Y por último, la evaluación, ¿sí? Entonces no olvidemos, estos son los 7 pasos o aspectos para poder realizar mi proyecto de aula. Marta Miñota, por favor, ¿cuáles son los aspectos, los 7 aspectos para la elaboración del proyecto de aula? ¿No está? Y así yo voy también registrando su asistencia. A ver, ¿quién me ayuda? Voluntario. Yo, Lely Micolta. ¿Ya? El primero, detectar los intereses. El segundo sería jerarquizar los problemas e intereses.
El tercero, diagnosticar la situación del aula. El cuarto, definir objetivos y plantearse retos. Ajá. El quinto, determinar estrategias y herramientas, técnicas y recursos. Muy El bien. sexto, diseñar el plan de ejecución. Y el séptimo, controlar y evaluar. Bueno, Muy bien, correcto. Entonces, sí estamos atentos y no está complicado para poder diseñar mi proyecto de aula, ¿sí? Tenemos que seguir estos pasos. Ya tenemos, claro, pues ya tenemos nosotros más que nada el conocimiento de cómo voy a realizar mi proyecto de aula, que como les dije en la anterior clase es similar a una planificación. ¿Sí? No directamente tiene ese nombre, porque la planificación pues ya es una estructura definida, ¿no es cierto? Que aquí ya casi todo está hecho. Lo único que nosotros vamos a hacer en la planificación es las actividades y los recursos. ¿Por qué? Porque ya nos permite a nosotros en una planificación didáctica, ya el currículo nos da que el eje, nos da el ámbito, nos da el objetivo y nos da la destreza. Entonces, esto prácticamente ya la planificación está hecha. Lo único que yo voy a hacer es las actividades. Pero en el proyecto de aula sí tengo que planificarlo de esta manera, siguiendo estos pasos. Y a continuación veamos qué tenemos por acá. Pasos para la elaboración de proyectos pedagógicos de aula apoyados en las condiciones de aprendizajes. Esta es otra propuesta, ¿no? Que según este autor, Yagne, lo presenta de esta forma. Quiero hacer solo otro ejemplo, pero a mí me gusta el primero, el que acabamos de ver, ¿sí? Por ejemplo, aquí casi tiene la misma secuencia, ¿no? Porque miren lo que dice. Lo primero, para este autor, lo primero que se tiene que considerar es ganar la atención de los estudiantes. Esto ya más que nada, estos pasos ya están dirigidos al momento solo ya de aplicar el proyecto. Al momento de ejecutar, cuando yo ya voy a hacer, ¿cómo voy a lograr? Obviamente con la motivación, ¿no es cierto? Con el material que yo prepare, con la adecuación del aula, del lugar, dependiendo de qué proyecto voy a ejecutar. Entonces aquí nos dice que el primer aspecto para este autor, Yagne, pues es lograr la atención en los niños. Luego también nos dice evocar la conducta. Aquí se refiere a hacer un recordatorio, ¿no es cierto?, a que tienen que comportarse bien, o bueno, a que la conducta positiva es así, que haya una conducta en el aula como asertiva, podríamos decir, sí, que todos se respeten, que todos colaboren, que todos atiendan. A ver, me pasé, no, vamos para acá, así sería. Primero es ganar la atención de los niños. Luego dice informar a los niños, en este caso, acerca del objetivo. Ese es el número 2. Voy a informar qué vamos a lograr. Sí, el objetivo de esta clase o de esta actividad es estimular a los niños en el lenguaje, a los que tienen dificultad, que ya están en una edad avanzada, digamos, o para finalizar el nivel de educación inicial y no han progresado mucho. Entonces vamos a lograr con esta actividad tratar de mejorar la articulación de las palabras, puede ser, ¿no? Pero primero yo estoy ganando la atención a los niños. Luego me dice que informe. Y aquí en el tercer aspecto voy a estimular. Aquí recién encaja la motivación o la estimulación. El recuadro dice de los aprendizajes previos. Entonces aquí a través de la estimulación dice que yo tengo que más que nada retroceder o hacer que el niño me indique cuáles son los conocimientos previos que él tiene, hasta dónde él puede dar, ¿no es cierto? Hasta dónde él conoce, digamos así, para yo poder partir desde ahí. Luego la presentación de los estímulos, la presentación del material, la presentación de la dinámica, la presentación de alguna actividad lúdica para que el niño ya esté concentrado totalmente. Aquí recién ya encajaría o entraría lo que es el docente directamente, quien es que va a guiar el aprendizaje. Se va a convertir en un guía
enseñando o dando las indicaciones claras de qué es lo que voy a realizar, cómo voy a realizar. También para esto, Perdón, yo tengo una pregunta. Digamos, este es otro modelo, ¿verdad? Pero prácticamente quiere decir lo mismo. Ya, si por A o B motivo sale este organizador o este modelo en un examen y nosotros nos guiamos por el anterior, ¿estaría mal o qué? No, no estaría mal, Diana, pero únicamente yo quiero hacer la comparación y te dije que nos quedamos con el primero. Para nosotros planificar o para realizar nuestro proyecto nos vamos a quedar siempre con el primero. Lo que acá me gustaba un poco que este autor se enfoca más en la motivación, ¿sí? Y quería hacer notar que podemos nosotros, o sea, tener diferentes tipos de proyectos o ejemplos, que incluso ustedes mismos pueden también realizar uno, plantear uno. No es que específicamente para los proyectos pedagógicos de aula existe uno que está comprobado y científicamente comprobado y nadie puede mover o quitar nada. No, porque de hecho también hablamos de una planificación flexible. Solo que quería indicarles otro ejemplo. Pero como dice Diana y la pregunta, no se va a evaluar de este ejemplo, ¿sí? Vamos a quedarnos con el primero. Solo para notar, para que usted también analice y vuelvo a repetir, para que usted si desea, pues puede crear hasta su propio proyecto y tome en cuenta los aspectos que a usted más le interesan. Porque vuelvo a repetir, en el segundo caso, ejemplo, pues este autor se enfoca más en la motivación, en la estimulación, en presentar bien los materiales, en estar tan atentos en la conducta de los niños, ¿no es cierto? Que casi los veo también como muy parecidos, uno al otro, ¿sí? Uno al otro. Entonces, solo son ejemplos, pero vuelvo a repetir, nosotros nos quedamos con la estructura del primero. ¿Estamos claros, Diana? Sí, licenciada, ya estoy clara. Ya. Y luego pasamos a lo que sería proporcionar la retroalimentación. Por ejemplo, en el anterior se hace la evaluación como último paso, aquí está haciendo ya como la retroalimentación, es decir, nuevamente vamos a animar, vamos a hablar, vamos a hacer una lluvia de ideas como retroalimentación para lo que sería esta ejecución de este proyecto. Y aquí recién va a evaluar, realmente la evaluación puede eliminarse por nada del mundo, así diga, no, es que la evaluación la hice únicamente de esta forma, como observación, y sí me gustó cómo hicieron, y no. Una evaluación tiene que ser aquí muy determinante, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero me va a dar a mí un indicador o una pauta de que si logramos o no cumplir con los objetivos. Cuando yo hago la evaluación bien estructurada y para todo el grupo de niños, pues me va a permitir observar también si todos logramos, ¿no es cierto? Si estamos hablando de 5 niños que tienen este problema de lenguaje, quizás solo 4 consiguieron avanzar un poco lo que yo había planificado, pero entonces la evaluación sí es sumamente importante. Y como último aspecto, pues para este autor dice que mejorar la retención y la transferencia de contenidos o de los aspectos que nosotros planificamos. Mejorar la retención, aquí podría serla también incluida en la evaluación, para que buscando una estrategia o una evaluación más práctica, más lúdica a través de juegos únicamente, para que así también retenga el aprendizaje y podamos mejorar el avance del niño o se note que sí logramos conseguir nuestro objetivo o alcanzar lo que nos habíamos propuesto, ¿sí? Entonces, este es únicamente un ejemplo de este autor. Vuelvo a repetir, pues, este es para que ustedes tomen en cuenta que un proyecto de aula no es específicamente de una sola estructura. Podemos encontrar varios ejemplos y nosotros debemos ver el que al momento de practicar, el que más me permita a mí llevar a un aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Si yo me acomodo con este, pues después cuando ustedes ya quieran trabajar, pueden hacerlo con toda confianza. Pero vuelvo a repetir, para nuestras clases y para si hay la evaluación, pues nos vamos a quedar con el primer ejemplo. Y continuamos. También tiene componentes cada proyecto de aula. Aquí me va a ayudar con la lectura Hugo Caicedo, por favor.
tengo los dos estudiantes de este curso que en la clase anterior tampoco ingresaron, que es Hugo y no recuerdo el otro nombre del otro estudiante, Adonis. ¿Qué pasó con ellos? ¿Alguien me da razón? Porque no les escucho, no les veo, no se reporta. Profesora, Dime. justamente los dos compañeros en este horario están trabajando, entonces ellos no se van a poder ingresar. Ese es el problema de ellos. No se van a conectar a ni una clase. ¿Qué hacemos ahí? El internet está malo, licenciada, no se escucha nadie, está malo, se me corta, no escucho nada. En ese caso, para el estudiante que no escucha, vuelvo a repetir, la clase sí está grabada. Entonces, tienes que revisarla después cuando tengas un poquito más de señal. Y Jessica me dice que los dos estudiantes del curso que no van a poder ingresar. Pero ¿cómo justifico yo sin asistencia, chicos? Y Jessica, por favor, o sea, tienen que ayudarme, tienen que hacer el esfuerzo de conectarse, así sea pasando una clase, porque... Y si no son igual, licenciada, yo les voy a comunicar, voy a hablar con ellos para ver qué opción ponen, porque es difícil porque los dos están trabajando justamente a esta hora y salen tarde, siquiera a las 7, 8 de la noche salen de trabajar. Entonces, es lo único que sé de ellos. Ahí está el Hugo, ahorita está ingresando. Sí, lo que pasa que, chicos, no sé, eso les digo, no es por mí, y yo comprendo, pero quizás les permiten en el trabajo encender el teléfono y por lo menos tratar de estar. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? No creo que me escucha Hugo, pero ya se conectó, Profe, sí. Buenas Dime, tardes. Juanita. ¿Puedo opinar algo? Dime. Profe, es que, miren, no, bueno, lo digo porque yo ya tuve la experiencia. No estoy defendiendo a ninguno de los dos compañeros porque usted tiene la razón en que debemos conectarnos por lo menos una clase y dar nuestro punto de vista porque nos podemos conectar. Pero le cuento que acá, al menos en San Lorenzo, los trabajos son un poco complicados. Las personas, los dueños de su trabajo, son complicados. A veces no te dan chance. Y eso, imagínense, le pongo un ejemplo, que uno quiere ir a almorzar y porque se demora 5 minutos es malo. Imagínense estando 2 horas, 1 hora en una clase. Es molesto para el dueño de su negocio. También a veces depende el tipo de trabajo que se tenga, porque por lo natural, yo tengo conocimiento que Adonis trabaja en una tienda y digamos, cada rato lo van a estar interrumpiendo y pues él no va a poner asunto ni en la una cosa ni en la otra. Buenas tardes, maestra. Está súper ruidoso el micrófono de Hugo. Bueno, no vamos a detenernos, sino más bien un paréntesis, porque como ya les dije, yo estoy aquí haciendo una clase participativa, pero sí me asombra que la anterior clase también no les había escuchado, no les veo a Adonis y Hugo. Entonces, más que nada es mi preocupación, porque por inasistencia también usted puede perder el módulo o la... Buenas tardes. Yo trato de comunicarme, de conectarme a la clase, pero el trabajo donde yo, el lugar donde yo trabajo, es un local de fiesta y a veces aquí hay decoraciones que salen imprevistas. Tengo que atender el negocio, como usted se ha dado cuenta, es un local de fiesta. Por ejemplo, ahorita ya mismo me toca salir a arreglar una fiesta. Entonces, así como uno estudia, también trabaja, entonces uno trata de estar en ambas cosas, para tratar de ser responsable, pero a veces no es uno que no quiera salir en la video, qué sé yo. Es un poco frustrante esto de clases virtuales, te lo juro, porque, ay no, yo qué es clases, pero el tiempo no. El lugar presta. No hay problema, yo les entiendo, como les dije al inicio, yo siempre he sido muy comprensiva y de hecho estamos trabajando y les doy 1 o 2 oportunidades, pero sí es importante también la asistencia. Por ejemplo, Hugo acabó de ingresar, puede estar un ratito, puede saber de qué estamos hablando, al momento en que tiene que atender
cierra y luego se conecta, es tratar también de hacer y de cumplir, porque tiene que estar en clases. Y de hecho también, como Hugo señala, esto de clases virtuales, o sea, a veces como que nos estresa, no es solo su situación, todos, porque para nosotros como docentes también es más práctico estar en un aula de clases, hacerlo de manera práctica y no estar tras un computador, buscar información, a veces no escuchar nada, todo esto, pero lamentablemente estamos en esta dinámica y no es culpa tuya ni mía, sino más bien tenemos que adaptarnos y tratar de pasar este tiempo que así nos tocó. No, claro, o sea, tiene la razón, maestra. Yo digo, o sea, yo opino, o sea, aquí no es entrar en polémica ni nada, simplemente tratar de hacer las cosas de la mejor manera, tratar de acoplarnos, tratar de, si tenemos el tiempo de recibir clases, escuchar cualquier cosa, escucharla y después, como estas clases quedan grabadas, entrar a la página, qué sé yo, y ver la clase ya sin interrupción, pero así, laborando, o sea, es imposible recibir clases así. No hay problema, chicos. Bueno, yo como les dije ahorita, por ejemplo, yo te estoy registrando la asistencia, Hugo. Si tú estás participando, así sea una media hora, yo ya registro tu asistencia, pero de lo contrario, o sea, yo aquí no puedo marcarte absolutamente nada. Entonces, hagamos el esfuerzo también. Por ejemplo, Adonis acabó de ingresar ahorita, igual. Entonces, yo ya les registro la asistencia, ¿sí? Hagamos el esfuerzo, así sea una media horita, ¿sí, chicos? Y así... No, claro, eso sí. Sí, por eso digo, yo trato de conectarme, porque no, a mí al menos me trabajo imprevisto, cosa que yo puedo estar ahorita aquí y el rato salir a decorar, salir a entregar un detalle, salir a hacer una cosa, me ponen a hacer otra, o atender al cliente que venga a comprar cualquier cosa, como usted se da cuenta. Entonces, no sé, pues, o sea, la verdad. ¿Usted quiere decirme de año? Ven, niña, ¿qué le pasa? No, yo les entiendo, chicos, yo les entiendo, no hay problema, ya no vamos a hacer polémica como dice Hugo, únicamente quiero que por favor me comprendan a mí, que hagamos el esfuerzo y que sea mutuo, ¿no? La responsabilidad sobre todo con ustedes, de que estén una media horita siquiera se conecten y ya, yo les justifico, pero sé que están en la clase, ¿sí? Dime, Marta, buenas tardes. Buenas tardes, mire, yo no me conecté los primeros 15 minutos y por problemas de la conexión de internet me volví a incorporar en estos momentos, porque como que se me cortaba, salí y ingresar, pero ahorita ya escucho claramente todo. Ya, Marta, porque no, tú ya tenías una falta, pero bueno, vamos a continuar, chicos. Vuelvo a repetir, no es mi intención molestarles, no es mi intención estresarles, sino más bien pedir su colaboración. En el caso de Adonis, en el caso de Hugo, que trabajan hasta esta hora, hagamos el esfuerzo de ingresar una media horita. Escribo su nombre, que de hecho eso se va a registrar como asistencia, y luego tienen la obligación de nuevamente mirar su clase, mirar la clase, y así no tenemos problema. Vamos a continuar con esto. Bueno, no es para todos, ¿no? Dime, Paulina. Otra cosita, respecto, yo hoy día entré puntual por lo que no estoy trabajando, ya no tuve trabajo. Licenciada. Pero hay días que me va a tocar entrar atrasada a la hora que salga de mi trabajo, por lo que yo trabajo agarrando pedidos de Frito Lay y trabajo con el teléfono, entonces no puedo estar conectada a la clase, pero apenas llegue a casa, le prometo me conectaré. Simplemente le estoy avisando temprano por si acaso algo. No hay problema, Paulina, entendido. Dime, Marta, rapidito. Licenciada, usted me dice que yo tenía hoy una falta. Yo había hecho una pregunta antes, o sea, tú ingresaste pero no respondiste, por eso es que te puse en asistencia, pero ahorita ya te estoy... No, pero igual. Igual en los mensajes yo puse mi nombre, Marta, mi nombre. No hay problema, ya, sí, pero listo, eso les digo. Gracias. Ahora, por ejemplo, ustedes ingresan, ¿no es cierto? Sí, no hay problema. Licenciada, disculpe, pero fuera bueno que continuemos porque ya son las 5:01. Entiendo que tienen sus problemas los compañeros pero continuemos, porfa. A ver, la última indicación, chicos, por favor, para todos. Ya, vamos a quedar así. La clase es participativa. Si yo veo que usted está ingresando, hago una pregunta y no me responde, a mí me hace pensar que ya se fue de la clase porque no me está escuchando. Entonces, cuando usted ya se da cuenta que está en internet, escriba en el chat,
Vuelvo a repetir, por favor, escribamos en el chat, utilicemos de que no tiene conexión y así solucionamos el problema. Luego yo voy a descargar el chat y ahí me sale a mí quién me escribe, quién me indica esto y se acabó el problema. Con eso quedamos claros y no volvemos a hacer un paréntesis o un espacio para perder el tiempo, porque realmente sí, como dice Diana, ya son 1/4 de hora y se nos va a acabar la hora. Así que vamos a avanzar rapidito. Nos quedamos en los componentes o características de los proyectos de aula, que son los siguientes. Diana, por favor, la lectura. No, licenciada, mil disculpas, pero yo tengo problema de la vista y estoy con el teléfono y no puedo leer. Le ayudo a leer, Diana. Yo leo. Gracias. Ya, ¿me ayudas tú, por favor? Gracias. ¿Quién? ¿Yo? ¿Profe, yo? Sí, la que está más animada. Juanita, rápido. Los componentes o características del PPA son una portada ilustrada y llamativa que podría llamar la atención de los niños. Una contraportada igualmente ilustrada con el nombre de la autora. Una tabla de contenidos. Contiene 10 subproyectos, cada uno con una diversidad de actividades, iniciando con unas actividades de aprestamiento para los niños que llegan por primera vez a la escuela. Dice, cada actividad es a color. El objetivo primordial del PPA es que los niños y niñas adquieran los conocimientos que se necesitan para la información. En cuanto a la aplicación de la experiencia sistematizada, surgen momentos pedagógicos que dan la oportunidad al docente de mejorar y afianzar prácticas que durante el proceso de enseñanza se convierten en experiencias. Muchas gracias, Juanita. Entonces, no nos vamos a olvidar, gracias por la lectura, los componentes o características de un proyecto pedagógico. Primero me dice que yo tengo que hacer una portada, ¿no es cierto? O una carátula, podemos identificarle de esta manera, que sea llamativa y que más que nada logremos la atención de los niños. Luego ya tendremos una contraportada, es decir, otra siguiente hoja, igualmente ilustrada, decorada, arreglada, con el nombre únicamente de quién, del niño o de la niña, ¿no es cierto?, a quien va dirigido este proyecto. Niño o niña, bueno, aquí está puesto autora nada más, pero le vamos a mejorar, de los niños, del niño específicamente ya. Profe, de los niños, o porque si dice el niño, ¿es para uno solo o es de los niños, o no importa? En este caso, los proyectos se tienen que hacerlo de manera individual para cada niño, ¿sí? Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a dejarle para el nombre del niño, sea niño o niña, que ya eso sí, no tenemos problema, nos referimos a los dos, pero es únicamente para el nombre del niño, ¿sí? De un solo. Luego, a continuación, iría la tabla de contenidos, cuáles son los proyectos, porque mire, aquí nos dice que puede tener unos 10 subproyectos. O sea, podemos hacer para 15 días, uno para el lunes, uno para el martes, o una semana. Aquí les puse como ejemplo, ¿no? 10 subproyectos, podremos ponerle 5, que sería solo para una semana, que yo voy a planificar. Para cada día, yo voy a aplicar un proyecto. Pero esto es, por lo general, de entre 5 a 10 proyectos, ¿sí? Con diversidad de actividades, iniciando con una actividad de aprestamiento. La primera va a ser únicamente que el niño ya se adapte o se socialice con esta nueva actividad, ¿sí? Y luego, si ya vamos a ir avanzando, para cada día se va a realizar uno. Podemos dejarle desde 5 hasta 10 subproyectos, ¿sí? Tiene que ser bien colorido, esto es como la primera, llamativa y colorida. Por lo general, esto les atrae mucho a los niños, y más que nada, pues, las ilustraciones a colores, para ellos es como más importante, porque si presentamos una hoja en blanco o algún gráfico a blanco y color, a veces ni siquiera se puede captar bien la imagen, entonces es de preferencia que sea color. Y el objetivo primordial dice que los niños y niñas adquieran conocimientos que necesitan para su formación, ¿sí?
No únicamente que se domine lo que serían las habilidades de la motricidad fina y que estemos con el rasgado y el trozado y el cortado y para que, o sea, eso es fundamental. Pero también podemos aquí nosotros plantear que una formación en valores, ¿no es cierto? Para que el niño desde pequeño tenga buenos hábitos o convivencia, por ejemplo, que salude, que diga las palabras mágicas, que siempre que reciba algo diga gracias, cuando quiere pedir diga por favor, que hoy en día casi esto ya no se lo está viendo, se está como quedando. Entonces podríamos decir que también se puede aplicar estos proyectos para que los niños se formen de mejor manera o tengan una formación en base a competencias. Y en cuanto a la aplicación de las experiencias sistematizadas, surgen momentos pedagógicos que dan la oportunidad al docente de mejorar y afianzar las prácticas durante los procesos de enseñanza, que se convierten prácticamente en experiencias, que sea material en concreto, que sea una actividad en base a sus experiencias, que experimenten, ¿no es cierto? Que miren realmente cómo se hace el color anaranjado, por ejemplo, la mezcla de qué, que ellos mismos estén mezclando un poco de este, un poco del otro, y con los deditos o con el pincel o con el material que yo tenga, y que ellos experimenten ese cambio de color o esa combinación. Es como un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, mire cuáles son los componentes. Esto sí, igual tomar en cuenta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 componentes de igual forma. Son los 7 pasos y los 7 componentes para la elaboración de un proyecto de aula. Y aquí les presento alguna tabla, una tabla para los logros que se va a obtener durante la implementación del proyecto. Lectura. Sujei Caicedo. Yo quería leer. Bueno, no hay problema. Es más atenta. ¿No está Sujei? No está. Daniela, entonces. Ahí está, profe, está Sujei. ¿Dónde está Sujei? ¿No es Daniela? Lea, Sujei, mamita, lea. Daniela dice ahí, profe. Ahí está Daniela, perdón. Ah, ya. La misma, justo. Ya no hay problema. Daniela. Dice, la siguiente tabla presenta algunos logros obtenidos durante la implementación del PPA en cuanto a motivación al logro, actitud frente al aprendizaje, conocimientos previos, activación para el inicio de la tarea, completar y finalizar, la tarea, interacción social, autorretroalimentación y automonitoreo. Ya, entonces aquí primeramente nos dice que uno de los logros pues va a ser a través de la motivación. La motivación, sí, ¿qué voy a lograr? ¿No es cierto? Vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esta actividad. Tú eres muy inteligente, tú eres muy capaz, tú siempre vas a lograr. De esta forma nosotros estamos motivando a que el logro se cumpla. ¿Por qué? Porque tú siempre has hecho muy bien los trabajos, eres muy ordenado, nos enseñas mucho, me gusta cómo trabajas. Entonces, esta sería un tipo de motivación, ¿no? La actitud frente al aprendizaje también nos va a permitir conseguir los logros, ¿sí? Es decir, que yo sí tengo que haber planificado muy bien este aprendizaje o esta actividad, tener todos los materiales adecuados, no en ese momento llegar a improvisar o buscar qué hago ese rato, qué me sirve, sino pues más bien ya sería tener una buena actitud con una buena planificación y también mezclar los conocimientos previos, ¿no? En este caso, ¿para qué me sirve esta actividad? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué beneficia en el niño? ¿Cómo mejorar? Bueno, aquí conocimientos previos también. Activación para el inicio de la tarea. Entonces aquí sin vuelta voy a hacer la ejecución muy clara, muy concreta y sobre todo pues sin olvidar la motivación. Completar y finalizar la tarea. Luego dice interacción social, podemos hacer también que los niños compartan, que expongan su trabajo, ¿no es cierto? Que entre unos y otros haya una retroalimentación, ¿sí? Es decir, entre ellos también se puede hacer este tipo de trabajo, que diga, pues, el trabajo de Juan va a presentarle a María, y entre los dos van a ver qué les parece, y va a opinar qué le falta o cómo está. Sí, entonces estos serían algunos de los
aspectos que debemos tomar en cuenta para cumplir con los logros de la implementación del proyecto. Y todavía nos queda un poquito. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Es un ejemplo muy concreto, ¿sí? Un ejemplo que no está muy claro, por eso voy a dar lectura yo. El proyecto de aprendizaje, aquí el título se llama Armemos una tienda en el aula para jugar. Desde el título nosotros tenemos que darnos cuenta que igual tiene que ser muy llamativo para el niño, ¿sí? Tal como una experiencia de aprendizaje, que provoque en los niños, ¿qué? Asombro, ¿no es cierto? Gozo, que sea a partir de la experiencia de los niños mismos, porque con los niños mismos nosotros podemos plantear un proyecto. Es decir, los proyectos salen también de la interacción del docente con los niños, ¿no es cierto? Cuando el niño, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos trabajar? Y ellos sugieren, y el docente también acata sus opiniones, y luego podemos sacar un ejemplo o hacer un proyecto junto con ellos. Entonces, lo primero, vuelvo a repetir, sería el título, el tema en general. Como este ejemplo, armemos una tienda en el aula para jugar. Luego aquí nos señala una fundamentación. Primero nos dice que la tienda es un lugar familiar para todos nuestros niños. En muchos lugares de nuestro país, las personas van a tiendas para obtener algo que necesitamos y que nos interesa. Aquí se puede poner una fundamentación muy corta del concepto en lo que nosotros queremos trabajar, se puede decir, ¿no? También tiene que ir como segundo aspecto la duración. Sí, la duración del proyecto. Vuelvo a repetir, en este caso no hay una estructura definida, no es que la institución planteó este formato y se la tiene que cumplir como en la planificación, sino más bien aquí es opcional. Aquí sí ya es la docente la que realmente hace su formato, digamos así. Esto también es opcional. El ejemplo nos dice de 9 días a más. Puedo ponerle de 5 días, o de 2 semanas, o de 1 semana, específicamente, ¿sí? El tiempo de duración también, eso ya lo planifica usted, lo decide usted, de acuerdo incluso cómo se está desarrollando el proyecto. Como tercer aspecto dice, el grupo de estudiantes, niños y niñas del nivel de educación inicial. Aquí señala que hay una multiedad de 3 a 5 años, o también en otras aulas de 4 a 5. Aquí sí debemos ser específicos, ¿no? Y no podemos decir, bueno, esto de este ejemplo, pues cuando tal vez hablamos de las escuelas que son, ¿cómo se llaman? Estas que trabajan con dobles cursos, los profesores, se me fue la palabra. Aquí tal vez podría encajar este ejemplo, si no directamente niños y niñas de nivel inicial de 4 a 5 años, o de 3 a 4 años, específicamente eso, ¿no? Y aquí sí ya, como cuarto aspecto, podríamos hacer ya la estructura de una planificación, en donde lo primero, nuevamente, iría el nombre del proyecto, la duración, aquí nos hace falta el objetivo tiene que estar, que iría en este lado también, o como usted desee, el objetivo, y lo primero, no olvidarnos los aspectos que decíamos al inicio de la clase. ¿Qué voy a hacer? Estas preguntas o estas interrogantes siempre se tienen que hacer. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar? ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, ¿qué nos dice? Preparar las cosas que necesitamos, lo primero. Luego nos dice optimizar a los niños en grupos, organizar a los niños en grupos, elaborar los productos que se van a vender, o pedir, organizar, bueno, ya vamos a hacer la tienda, acá van a estar los 4 niños, dar quizá ya a cada uno una responsabilidad. Y por último, ¿qué voy a necesitar? Pues los envases, los empaques, dice, las envolturas, etcétera. Entonces, continuamos con el desarrollo del proyecto. Luego vamos a organizar nuestra tienda, preparar los lugares donde pondrán los productos de elaboración con carteles. Y aquí no entiendo qué dice realmente. Presentar material. O bueno, aquí ya los materiales en sí, ¿no? Como decía acá, los envases, lo que voy a vender.
algún producto. Dice Y ahí como plastilina, material reutilizable. plastilina, dice. Dice plastilina, pero me imagino que es plastilina. Sí, porque está, ajá, es que eso es como imagen, yo tengo una imagen y por eso es que no le puedo editar, debe ser plastilina, sí. Material ¿qué dice? Neutilizable. Reutilizable. Ajá. Ya depende de lo que yo voy a elaborar, si es que es por decir, una papelería, ¿no es cierto? Entonces sería ya lo que es estos elementos educativos, pero si es una tienda de productos también que voy a realizar o de frutas, depende, y aquí es la organización de qué voy a hacer. Luego dice que vamos a empezar a jugar libremente en la tienda. Los niños jugarán a ser compradores y vendedores. Entonces a cada niño yo ya le voy a determinar un papel, ¿no es cierto? Ustedes van a ser los compradores y el otro grupo va a ser los vendedores. Y por supuesto, pues ya la tienda está lista con sus productos. Como quinto aspecto, aquí nos dice que sería cómo podríamos organizar las actividades. Si hablamos de un proyecto que dure 5 días, lo estamos estableciendo de esta manera: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tal como una planificación de experiencia de aprendizajes que sería para una semana. Y aquí es la organización, cómo organiza el inicio del proyecto, la planificación con los niños. Esa es la primera parte. El día martes planifica el proyecto con todos los niños. Miércoles separamos los materiales que vamos a necesitar o pedimos a cada niño ya que traiga su material. El día jueves continuamos con la preparación necesaria y la organización puede ser. Y el día viernes está organizada ya nuestra tienda. ¿Sí? Y para el desarrollo en sí, ya nuevamente empieza con lo que sería jugar en la tienda, hacer nuevamente los grupos, o poner los precios, cuánto cuesta cada producto, cuánto debe pagar, cuánto debe cobrar por cada producto. Una bolita cría. ¿Qué De pasó? cuando me dije. Noli, ¿qué pasó? Creo que se les activa solito el micrófono y nos interrumpe. Bueno, y para finalizar con el ejemplo, ya pues por último tenemos el cierre y evaluamos nuestro proyecto. ¿Sí? Aquí también nos hace falta este incompleto porque aquí tendría que ir de ley otro cuadro al final, creo que se cortó la imagen, con la evaluación, ¿no es cierto?, para cada día. Y el logro, si logramos o no, si conseguimos o no hacer la organización, hacer los cálculos, atraer el material. También iría aquí, tiene que ir de ley otra tablita en lo que sería la evaluación. Pues la evaluación es fundamental y ese sería como último paso para poder definir ya nuestro proyecto pedagógico. ¿Tenemos preguntas ahí? Chicas, ¿tenemos alguna pregunta? Señores, ¿preguntas? Profe, yo me quedé con una duda. Dime, Erika. Antes usted mencionó que el proyecto de aula se hace individual para cada niño. Pero al final se terminan igual trabajando con todo el grado o cómo es ahí. Sí, este ejemplo, ¿no? Tú me dices a través del ejemplo que acabamos de mirar, ¿no? Este es un proyecto general. A ver, si nosotros hablamos del proyecto individual, es cuando nosotros ya identificamos problemas de trastornos de aprendizaje, por decir. Y lo que le llamamos adaptaciones. Exacto, si lo hablamos como adaptación. Pero también este proyecto al final es solo para la formación de los niños, para una competencia definida, en este caso para lo que sería la interacción, como el ejemplo que nos está indicando. Es un solo, porque aquí sí hay, o sea, aquí habría dos tipos de proyectos también, Erika. ¿Sí? Así como los ejemplos que pusimos, específicamente si es para un niño con algún trastorno, con algún problema de aprendizaje, va directamente enfocado al niño, al nombre del niño. Pero este que estamos viendo, este ejemplo es de manera general, para una formación en competencia para lo que el niño se integre, por decir, para que los niños se integren entre sí, que se adapten al nuevo año lectivo. ¿Sí? Ya. Listo, gracias. Ya, Erika. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No. Y como sí tenemos todavía unos 10 minutitos,
vamos a hacer el último tema, que corresponde ya al papel del maestro ante el trabajo de proyecto de aula. Pues aquí prácticamente nos vamos a enfocar lo que sería directamente la organización del proyecto, ¿sí? El papel del maestro es fundamental. ¿Por qué? Porque es el que va a guiar el aprendizaje, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos una gran responsabilidad y mucho por hacer. Erika, ayúdame con la lectura de la introducción del papel del maestro, por favor, en cuanto a los proyectos o el trabajo de proyectos de aula. Ya. Este modelo de aprendizaje requiere que los profesores adopten un papel diferente al habitual en la enseñanza tradicional. Dejan de ser meros transmisores de conocimiento, convirtiéndose en facilitadores y planificadores del aprendizaje. Su función es la de planificar, observar, acompañar, estimular y evaluar situaciones de aprendizaje. Muy planificar. Bien. Hasta ahí nomás, gracias. Mire, entonces, qué importante que es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una función al momento de hacer o de elaborar un proyecto de aula. Lo primerito es una planificación, es planificar. Luego vamos a observar el desarrollo de este proyecto. También vamos a acompañar, estar en cada momento del desarrollo del proyecto, pues atentos, ¿no es cierto?, acompañando, pendientes, observando. Y sobre todo, estimulando. Vuelvo a repetir que de hecho, pues ustedes ya saben que la estimulación no solo es al inicio, sino durante el proyecto o durante la realización del proyecto. Y por último, pues tenemos que evaluar las situaciones de aprendizaje. Entonces, este sería el concepto en cuanto al rol, ¿no es cierto?, del docente ante el trabajo de un proyecto de aula. Sí, les sigo marcando en rojo para que usted, este documento ya lo voy a cargar a la plataforma completo, para que usted se enfoque más en lo que está resaltado, que es lo que nos va a permitir también a nosotros hacer una buena evaluación. Vamos a ver a qué se refiere o cómo es la manera correcta de planificar mi proyecto pedagógico de aula. Por favor, con la lectura, Jessica. Lisa, yo estoy con el teléfono y no se mira bien, está bien chiquitica las letras. ¿Quién me ayuda rapidito? Ya, te escuchamos. Ya, planificar. Dice planificar. La planificación implica un cambio de perspectiva en cuanto al rol del profesor y la configuración didáctica de las clases. Los contenidos de los módulos profesionales es investigar y eligen en relación el proyecto o viceversa, y confluye en un trabajo del mismo. Esto lleva al profesor a establecer los objetivos, las competencias y desarrollar y a definir con claridad el producto o problema a trabajar. Pero el camino queda abierto, ya que en el alumno es el protagonista del proceso de decisiones, organizaciones, distribuciones de tareas. El profesor guía a los estudiantes hacia el autoaprendizaje y les motiva para planificar tanto de forma independiente como colectiva su proceso, ponerlos en práctica y evaluarlo. Muchas gracias, Grecia. Correcto, aquí entonces estamos observando que la planificación lleva al profesor a establecer primeramente los objetivos, competencias a desarrollar y definir con claridad el producto o el problema que voy a trabajar, ¿sí? Como habíamos hablado, pues en el diagnóstico ya podemos nosotros... Jessica, silenciamos el micrófono, por favor. Escucho ese ruido y Jessica no se... Ahí estamos, ya. Entonces, vuelvo a repetir, la planificación, pues es lo que nos permite a nosotros definir, ¿no es cierto?, con claridad el problema que voy a trabajar y ver los logros obtenidos, ¿sí?
tiene que notar usted también que no olvidarse que en este caso usted se convierte solo en un guía. El educador es el guía nada más y el estudiante es el autor de su aprendizaje, ¿sí? Dejamos a que el niño, digamos, explore, ¿no? Si fuese un proyecto de experimentación, dependiendo de lo que nosotros tengamos planificado, pero le damos la oportunidad a que el niño primeramente realice todo lo que más puede. Yo me convierto en un observador y puedo intervenir, sí, puedo hacer un seguimiento, puedo estar atento y si solo necesita realmente alguna idea o alguna ayuda, yo intervengo. De lo contrario, pues no olvidemos que es el niño el que tiene que construir su aprendizaje. También otro de los aspectos es observar. El profesor observa los procesos, los cambios, las conductas y las reacciones y dificultades y potencialidades que pueden ayudar al alumnado. Entonces, al ir desarrollando todo este proceso, pues el docente lo único que va a estar observando. En el caso de que hubiese una conducta inadecuada, pues sí tiene que intervenir, ¿no es cierto? Si observamos algún cambio y también los niños ya empiezan a lanzarse los materiales o a jugar, tiene que intervenir, obviamente, y hacer que la disciplina sea asertiva durante la elaboración de esta actividad o de este proyecto, ¿sí? Y así establecer cambios o mejoras para llegar a la consecución de todos los objetivos planteados. También tenemos lo que sería otro aspecto que es acompañar. En los proyectos, pues el profesorado asume el rol de acompañante o mediador y proporciona apoyo en cuanto al contenido y al método. En algún caso puede hacer un cliente que sea que nos entregue un proyecto, pero en otras ocasiones será el mismo profesor el que tendrá que decir si se requiere tanto al principio como a lo largo del proyecto. Además, tiene en cuenta el encaje de los contenidos formativos relacionados y otro de carácter profesional y sistemático. Al momento de acompañar en este proceso, pues el niño, el estudiante, el docente simplemente pasa a ser un mediador, ¿sí? Tiene que proporcionar todo el apoyo que sea necesario en cuanto a los contenidos, en cuanto a que esté claro, si el niño no entiende algo, si el niño le dificulta y tal vez no entiende, tiene la obligación el docente de ¿qué? De enseñarle o de orientarle y explicar el método, la estrategia que vamos a realizar. Y por último ya nos queda lo que sería la estimulación, ¿no? Y la evaluación. ¿Sí? En cuanto a la estimulación, pues el trabajo del desarrollo de los proyectos ofrece mucho margen para tomar decisiones propias y para desarrollar posibles habilidades creativas. Depende muchísimo de la estimulación, ¿no es cierto?, que usted haga antes de, porque de eso también pues depende el estado de ánimo del estudiante, de que esté motivado, o del niño, y así pueda desarrollar su creatividad. La clave está en confiar en los niños o niñas o los estudiantes de tal manera que sean capaces de desarrollar ellos mismos, ¿sí? En equipo un plan de soluciones al problema a resolver. Se trata de implicar al alumnado en la experiencia y el aprendizaje. También es importante que el profesor tenga claro que lo que va a intentar conseguir, ¿no es cierto? Y le ayude. Asimismo, pues los estudiantes o los niños a descubrir cuáles son estos objetos para captar su interés y provocar una respuesta positiva. ¿Sí? Y por último, pues nos queda lo que sería la evaluación. Y ahí necesito que alguien me ayude rapidito con la lectura. Le ayudo, maestra. Bueno, muchas gracias. Evaluar. Debe haber recompensa de los logros del alumno y del grupo, al inicio, durante y al final del aprendizaje. La evaluación es un proceso que acompaña a todo el proyecto formativo. Si intentamos formar y valorar situaciones de aprendizaje en contexto colaborativo, las evaluaciones de nuestros alumnos no pueden seguir centrándose en la evaluación individual. Priorizando está en una calificación final. Así pues, la búsqueda de criterios apropiados para la evaluación del aprendizaje grupal
nos lleva a incorporar innovaciones en los procesos evaluativos, considerando distintos tipos de evaluación, inicio o diagnóstico, formativo y sumativo, integrando distintas formas, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, y usando diferentes instrumentos relacionados de modo que reflejen información relevante sobre el logro y avance de los aprendizajes adquiridos. Observación por portafolios, diarios de clases, entrevista y cuestionario. Se puede comenzar por procesos de aprendizaje sencillos en proyectos cuya finalidad sea el mismo desarrollo de las competencias y herramientas necesarias para que el alumno vaya siendo capaz de trabajar automáticamente hasta proyectos más completos y complejos. Disculpará, profesora, pero no se ve muy bien. No te preocupes, pero yo sí escuché. Profe, tenemos clase con otro profesor a las 5:30. Ya, listo, ahorita vamos a finalizar, Greti. Simplemente permíteme concluir con lo que sería la evaluación. Es importante que la hagamos de forma inicial o diagnóstica. Y también en este aspecto, autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación. Es decir, que el niño mismo también puede evaluar a su compañero. Se puede hacer una evaluación en parejas, se puede hacer una evaluación grupal o individual. ¿Sí? Con esto finalizamos. Muchas gracias, sí les agradezco la atención y va a haber una tareita que va a estar en la plataforma bien clarita, ¿sí? Para la siguiente semana. Una excelente tarde y muchas gracias. Gracias, Una pregunta. Dime rapidito. Ah, no, nada, ya la miré. Nada, gracias. Escriba su nombre y sale de la clase, por favor. Chicas, escriban su nombre y salen de la clase. Cuídese, Listen, chao. Igual para ti, te me cuidas mucho y nos vemos, ¿no? Una linda tarde. Amén. Chao, Lice, me voy a la otra clase. Que les vaya bien, aprendan mucho, Gracias. atiendan mucho. Ya nos vemos. Fin de semana, licenciada. Gracias, Marta. Te cuidas también. Chao, Licen, que tenga una linda tarde. Gracias, para ti también.
Y ahora atención, no se lo pierdan, exclusiva en Noticias Telemón. Viernes a 1:30 de la tarde por el mundo internacional. Después de estos tiempos. Ángel. Ah, esta como se llama por allá. ¿Y usted cómo pidió cola? De que este. Don Juan, venga. Permiso. Sí, ¿por qué no sale? Este parece que es proyecto de aula. Mira. ¿Cuál? Proyecto de aula. Es con Cecilia. Proyecto de aula. Sí.
Se van a emplear que sí. Ay, pero todavía no están conectados. Gente que sale como tú, pues. No cierro. Sí, es muy metido. Sale, sale. Mm. Eso. No tenemos hoy día, no contemos el martes porque el nuevo profesor nos va a dar a los dos cursos. Este es un foro que te comenté. ¿Qué manda la foto? Referencia y liderazgo. Rosina Roselda Arroyo Brujazinoli. Yo te voy a mandar el tuyo. Bueno, entonces ahorita. Que no es como que. Aunque él ya deja ver lo que. Yandira. Pégame la otra. ¿Por qué no toma de la que compró? Vamos bien, güey. Si me queda alguna duda. Yo también tendría que aceptar que
pasado. No sé, mis septiembre pasados son tan... Acá en la caja. ¿Qué le puedo dar a esa mata de cosas? Bien. ¿Qué le puedo dar a esa mata de menta? ¿Y por cuánto es la nevera? ¿Y cuánto paga? Siempre está. ¿Quieres madura? ¿Quieres madura? ¿Pero pintón? Yandira. Mi pollo está como boba el pollito. ¿Quién es el autor de ustedes? El padre de ustedes. Son bonitos los pollitos chiquitos. Los que me gustan otros que me dan como se llama. Es que no tengo tenido mucho cuidado. Y ahí se levantó que se acordó conmigo.